Muy buenos amigos de YouTube. El día de hoy venimos con un video tutorial acerca del montaje y posterior funcionamiento de un circuito estable en una placa protoboard y posterior demostración en una PC. Damos presentación a los autores del video: Jorge Villalba, Luis Miranda, Pedro Fernández, Katia Mítila y Laura Moreno. Sin más preámbulos, damos presentación al video tutorial. Antes de comenzar, necesitaremos aprender los conceptos básicos referidos a nuestro tema. En electrónica, una estable es un circuito multivibrador que no tiene ningún estado estable, lo que significa que posee dos estados inestables entre los que conmuta, permaneciendo en cada uno de ellos un tiempo determinado. La frecuencia de conmutación depende en general de la carga y descarga de condensadores. Entre sus múltiples aplicaciones se cuenta la generación de ondas periódicas y de trenes de pulso. Bien, sabiendo ya qué es un circuito estable, cabe resaltar que también existen otros dos estados, los cuales son: un biestable flip-flop en inglés es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados, posible durante un tiempo indefinido, en ausencia de perturbaciones. Esta característica de ampliamiento es utilizada en la electrónica digital para memorizar información. El paso del estado a otro se realiza variando sus entradas. Y por último, nos queda el circuito monoestable, el cual es un circuito multivibrador que realiza una función secuencial consistente en que al recibir una excitación exterior, cambia de estado y se mantiene en él durante un periodo que viene determinado por una constante de tiempo. Transcurrido dicho periodo, la salida del monoestable vuelve a su estado original, por tanto, tiene un estado estable, de donde deriva su nombre, y un estado casi estable. Bien, al tener ya los conceptos básicos sobre qué es un circuito estable, monoestable y biestable, ahora veremos qué componentes necesitaremos para la elaboración. Los componentes a ser utilizados durante este montaje son: Potenciómetro, capacitor, resistencias, placa virgen PCB 10×10, diodos LED, ácido percloruro férrico, estaño, soldador de estaño, circuito integrado 555, zócalo de 8 pinos. Muy bien, ya al tener los componentes en nuestras manos, lo que nos queda por hacer es empezar a montarlo. Primeramente, comprobamos su funcionalidad en la placa protoboard. Al observar que el circuito funcionaba bastante bien, decidimos ya a montarlo en la placa. La realización del diseño de pistas, que fue extraído del circuito original, al realizar el diseño, en un papel común, se tuvieron en cuenta las distancias de cada componente, su ubicación y el efecto que genera la puesta de los componentes. Tal fue el caso del 555, en donde de un lado había un orden de sus pines y al dorso de la hoja había otro. Por tal razón, se debió prestar máxima atención al momento de realizarlo. Al tener el diseño de pistas, lo que hicimos fue cortar la placa PCB a la medida del diseño de pistas ya recién mencionado, para después perforar los orificios por donde los componentes serían incrustados. Lo que se realizó después fue que con un pincel antiácido se cubrieron todas las pistas y los orificios de los componentes para evitar que el ácido dañe esas partes de cobre. Para que el ácido vertiera efecto, tuvo que ser diluido con agua expuesto a cierta temperatura, realizando el baño María. Se dejó reposar durante varios minutos la placa. Luego, al sacarla, pudimos observar cómo solamente la parte que fue cubierta con la tinta del pincel indeleble quedó intacta, mientras las otras ya no tenían láminas de cobre, sino ya eran solo plástico. Con una esponja sacamos brillo a las partes de cobre que quedaban.
para luego proceder finalmente a incrustar y soldar los componentes entre sí. Para evitar que el 555 se quemara al soldarlo, decidimos utilizar un zócalo de 8 pines y 2 cables unipilares que se extendían desde el circuito hasta el potenciómetro, desde donde se encontraban sus pistas. Finalmente, los componentes fueron soldados y aunque en el primer intento sufrió un cortocircuito debido a la unidad excesiva de estaño entre ellos, pero luego tal error fue paliado con la realización de un nuevo circuito. A modo de conclusión, esperamos que este video haya llenado las expectativas de cómo realizar un circuito estable y de tal forma incentivar a más jóvenes a adentrarse de lleno al interesante y apasionante mundo de la electrónica.